Bueno, para los que supongo que todos nos conoceréis, somos Segura Negra, somos la Asamblea Libertaria de Valcarca, somos un colectivo anarquista de aquí del barrio de Valcarca, en Barcelona. Hacemos anarquismo de barrio e intentamos construir un barrio pues, basado en valores de la solidaridad, del apoyo mutuo e intentando tejer redes colectivas entre el vecindario y apoyar pues, todas las luchas que se den centradas en el barrio, pero también en el resto de la ciudad. Y pues en estos días después del confinamiento quisimos dar apoyo al sindicato de vivienda de Valcarca y potenciar el comité de vaga que surgió aquí en el barrio. La idea es animar a toda la gente a hacer huelga, debido a las situaciones que tenemos de si no estamos cobrando sueldos, si nos viene una crisis tremenda a la espalda, pues tener herramientas que nos permitan poder seguir viviendo y poder, no sé, conseguir que esta crisis no la suframos nosotros y no la pegamos nosotros, sino que mediante la fuerza colectiva podamos tener herramientas para seguir luchando y para seguir estando en nuestros barrios. Estoy un poco preocupado porque empezamos con los de Gran Canarias y no les veo por aquí. Vale, pues en cuanto estén los compis de Gran Canarias, empezamos. Hoy tendremos a José del Sindicato de Inquilinas de Gran Canarias, a quien repetía lo que preguntaba antes la María por ahí. Podéis estar escribiéndonos las preguntas que queráis lanzarles, y las iremos recogiendo, y una vez las vayamos leyendo, una vez les hayamos hecho las preguntas que ya teníamos preparadas y las que nos habéis hecho por Twitter y por Instagram, les haremos las preguntas que vayáis considerando, que vayamos considerando pertinentes de las que estéis escribiendo. Podéis preguntar cualquier cosilla. Primero tendremos al Sindicato de Inquilinas de Gran Canarias, que nos explicarán un poco la tesitura que están viviendo ellas en Gran Canarias, cómo se organizan y bueno, cómo están llevando la huelga, ya que ellos han sido uno de los primeros impulsores de la huelga. En segundo lugar tendremos a Alexandra, de Distrito 14 y del Comité de Huelga de Moratalaz, en Madrid, que nos hablarán también de cómo lo están viviendo allí en el centro del estado, y un poco lo mismo, de cómo se organizan ellos, cómo lo están llevando, qué casos tienen, qué peculiaridades tienen. Y por último, tendremos al comité de vaga de aquí de Valcarca. Tendremos a la Julia. Y si no, bueno, intentaremos entrar con el comité de vaga de aquí, que he visto que están enchufadas. Julia, ¿me sientes por ahí? Si me sientes, di hola. Y si damos un minutillo a ver si se conectan y vemos que no pueden, pues empezamos con la gente de Valcarca. Empezaremos con el comité de vaga de Valcarca. A ver. Y seguiremos con las de Distrito 14 después. Hola. Hola, Julia. Ay, Qué bueno te estaba verte. diciendo Manu igual. Ay, ¿Hola? vale. Vale, ahora Ah, sí, es que se me había se me, cortado. se me había cortado a mí también. Ah, vale, guay. Vale, ¿qué tal me sientes ahora? ¿Me sientes bien? Sí, ahora guay. Eso, pero que decía Manu que entraban las de Canarias, pero me da igual lo que digan. Es que me estaban comentando a mí por aquí que no tienen, lo estaban intentando hacer desde el ordenador, y me parece que desde el ordenador no puedes hacer el directo de Instagram. Así que Vale, vamos a empezar nosotros a ver si lo pueden resolver, y bueno, si nada, no, acabamos con ellos sin problema te has cortado. y lo cogemos más adelante. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, se me corta, pero es que tengo un wifi un poco de mierda también. Vamos viendo. Bueno, haremos lo que podamos. Si te parece empezar explicándonos un poco, si quieres presentar un poco el colectivo, o sea, el comité de vaga, de dónde surge, cuando se da desde el Sindicato de Habitantes de Valcarca, entiendo, de formar un comité específico de huelga. Mm, Vale. Sí, bueno, el comité de huelga surgió enseguida que se convocó a la huelga a nivel estatal.
con el Sindicat d'Habitat ya como motor principalmente y a través de la xarxa de suport mutu, como que eran, bueno, unos espacios, puntos de partida guays desde donde empezar a tejer redes y desde ahí, pues sobre todo con el boca a boca y con carteles incluso, nos sirvió mucho pues para hacer primero pues un espacio virtual que es un grupo de WhatsApp y desde donde empezar a ir hablando y empezar a reunirnos hasta el momento virtualmente, con todas las dificultades que eso da, pero bueno, haciéndole frente con creatividad y poco a poco. Mm. Bueno, no sé ahora mismo con cuánta gente contáis que esté participando tanto participando del comité, tanto con cuánta gente tenéis conciencia que está haciendo vaga o se ha puesto en contacto con vosotras en el barrio de Valcarca. Pues ahora mismo en el grupo somos unas 76 personas y 10 solo participan, bueno, solo, o sea, participan pues dándonos su apoyo, tiempo y energía, y la resta somos todas huelguistas. Y, y bueno, si quieres te voy contando un poco, o sea, eso, en este mes de huelga hemos podido como ir viendo varias cosas. Por una parte, muchas de las huelguistas, pues la finca les decía que la propiedad era un pequeño propietario, luego al comprobarlo hemos visto que eso era mentira. Entonces, pues hemos ido generando materiales como un formulario para saber qué propietarios tenemos y qué agencias inmobiliarias están al toque de cada una de nosotras que estamos haciendo huelga, como para así también poder generar cuando haga falta como un frente común de negociación, ¿no? Porque es como más fuerte poderlo hacer como varias huelguistas de un mismo propietario, ¿no? Y luego eso, pues tras este primer mes de huelga, hemos podido hacer como recoger algunos datos como de seguimiento de la huelga. Y eso, pues hemos visto que en abril ya que hayan empezado a hacer huelgas somos 27 y que esperan ya unirse en mayo serán otras 20. Y bueno, es bastante representativo pues que más de la mitad de las huelguistas de nuestro comité somos mujeres, ¿no? Que tampoco es mucha novedad. Entonces, bueno, eso, como que esta pandemia en realidad, si algo nos muestra es como que las que sostienen la vida son también los sectores más precarizados, ¿no? Y que eso incluye pues desde los trabajos de cuidados a sector alimentario, y eso está ocupado principalmente pues por mujeres y población migrante que pues por no poder acceder a los papeles tampoco puede acceder con eso pues ningún tipo de garantía. Todo este marco evidentemente pues con el COVID explota y eso pues desde el comité entendemos a la huelga como una herramienta de lucha colectiva pues para conseguir que la vivienda, que es una necesidad básica, podamos acceder todas. Y ese sería un poco el punto en el que estamos, poco a poco. Ole, ¿y qué perspectivas tenéis vosotros respecto a la huelga de cara al futuro, ¿no? En plan, ¿cómo entendéis que la huelga puede afectar ahora y cómo entendéis que victorias se pueden ganar a medio o largo plazo, consideráis? Pues bueno, en principio, o sea, para empezar, la huelga acaba de empezar, ¿no? Así que de momento necesitamos sobre todo conseguir más huelguistas, llegar a más gente. Hemos visto pues que el boca a boca y la cartelería funcionan como más que otros métodos que habríamos creído más efectivos. Y Sí, por otra parte, ayer nos comentaba ¿qué? Kiku, que el Kiko nos comentaba que se había enterado de la huelga mediante Exacto, carteles por la calle, ¿no? sí,
Sí, yo personalmente me sorprendí. Y, pero bueno, y aparte de eso, como objetivo inmediato, ser más, eh, pues también intentar conseguir pues que esta huelga, que aparte de conseguir ser un paraguas como para todas aquellas que lo necesitamos, bien porque hemos padecido un ERTE o porque no teníamos contrato, bueno, todas estas situaciones específicas, más allá de eso, pues que también pueda ser como una huelga de desobediencia. Así que a eso sería un poco a lo que caminamos y bueno, pues conseguir nuestras demandas, evidentemente, no parar. Había una de las preguntas que nos han hecho por Twitter. Que, bueno, también aprovecho para decir que todas las que estáis aquí mirando, que si queréis hacer alguna pregunta a Julia respecto al comité de huelga de Valcarca, están bienvenidas y las iremos recogiendo y más adelante las decimos. Y una de las preguntas que nos han hecho era si consideráis que la reducción parcial del alquiler es una victoria de la huelga o no. Bueno, o sea, la demanda principal de la huelga es la suspensión total, ¿no? No hablamos de reducción. Aún con todo, evidentemente, cada compañera, cada huelguista conoce a los riesgos a los que puede asumir y hasta dónde se pueda exponer y hasta dónde puede llegar la huelga. Entonces, evidentemente, apoyo total a la decisión y si de algún modo pues esta huelga y el marco organizativo que se ha generado a partir de esta lucha permite, siempre que sea algo realista, ¿no? Como que esta reducción pues realmente la pueda asumir y que no sea algo que después no vaya a poder pagar y que por tanto pues esto siga, sí que lo consideramos una victoria, evidentemente, como sí. Eso, de todos modos, como lo bueno sería que una vez se consigue esta victoria, aunque sea una reducción, pues que estas compañeras sigan viniendo al comité, pues también como para compartirnos su experiencia, que eso de algún modo nos da como un motor a las que seguimos ahí, negociando y luchando por la suspensión y también pues eso, que hay un montón más de demandas por las que seguir luchando y sobre todo pues eso, pues eso. Ya está. No sé si habéis notado también que ha entrado mucha gente al margen de la que estaba ya en el sindicato. Si la gente que estaba en el sindicato sigue participando y se ha unido radicalmente a la huelga. O no sé Sí, si habéis notado que ha incrementado el número de gente o el interés por todo ello o cómo. o sea, del sindicato nos hemos unido las que vivíamos de alquiler y que ya formábamos parte del sindicato, ahora formamos parte de ambos espacios y luego sobre todo pues ha venido mucha gente nueva al comité. En el sindicato pues también ha vuelto a funcionar ahora recién y todavía no hay mucha gente nueva, pero también se espera pues que a partir del comité y contando pues con el apoyo del sindicato, que en todo caso va a fortalecer el movimiento, ¿no? Sí, entiendo también que sea extenderlo a cuando acabe el confinamiento y más en el tiempo, ¿no? Que la Claro, huelga, un poco lo que decías sí, antes, que la huelga empieza ahora, pero que será una lucha que habrá que pelear durante mucho tiempo, exacto. ¿no? Sí, sí, mucho más allá del confinamiento en realidad, casi que a mí me asusta más. Bueno, no sé si hay algo más que quieras decir, algún mensaje que quieras dar. Por aquí han estado dando comentarios, por aquí alguien decía que hay que conseguir la reducción de, bueno, del precio de nuestro alquiler más allá de la huelga, Claro, ¿no? sí, sí, exacto, sí, como que se deje de especular con la vivienda, que es una necesidad para todas, ¿no? Y de algún modo que esta huelga, que decía Manu, que estoy muy de acuerdo, como que es una herramienta válida y que está a nuestro alcance, ¿no? Como que pasamos de la autodefensa también como a actuar como de, bueno, hasta aquí hemos llegado con vuestra miseria. Y por otra parte, para agregar, que sí que creo que es como, y se me ha cortado, así, no, que eso, que ninguna de Sí, nosotras estás de vuelta, estás de vuelta. ha vivido pues una huelga de alquileres y mucho menos la huelga con
juntado con la pandemia. Entonces, es muy vital como que nos unamos entre distintos comités y grupos de vivienda para compartir todas nuestras estrategias y recursos. Nosotras, por ejemplo, estamos súper agradecidas a las compas de Canarias porque antes de empezar esta huelga no sabíamos por dónde empezar, entonces nos ha resultado súper útil. Y, y eso como repetir que esto solo ha empezado y que no vamos a parar. A tope. Genial, pues no sé si quieres dar algo de info de cómo pueden contactar con vosotros, la gente que nos está escuchando, de si tenéis redes, si Sí. quedáis en algún momento. Nos reunimos los martes a las 6 de la tarde, la gente no a las 5:15. Tenemos el canal de Jitsi que no me acuerdo. No, sí, bueno, después sí no lo pueden pasar, ¿no? Y tenemos mail y tenemos redes. Que es Genial. Vaga Yugués BKK. No sé, lo podemos anotar luego. Genial. Mira, por aquí preguntan, ¿qué pasará con los con los pisos turísticos? Alquiler social ya. Valcarca se ha Pues, notado estos meses de tranquilidad sin turistas, ¿eh? pues que se están comiendo los mocos y esperemos que sea así mucho más tiempo gracias a la huelga. Pues sí. Eso Nada, mismo, pues alquiler muchas social. gracias. A ti, Pues que muchas estén bien. gracias, Julia, por Adiós. participar. Nada, chao. Vale, pues nada, recogemos algunas de las preguntas para más adelante. No sé si Julia las podrá contestar por aquí. Y bueno, vamos a dar paso ahora a la gente del comité de huelga de Moratalaz y de Distrito 14. A ver si me están escuchando por aquí. Y a ver si puede entrar. Alexandra. Si me estás escuchando, da acceso. Genial. Hola. Hola, ¿me escucháis? Uy, sí, lo único que te veo Sí. girada. ¿Sí? Vale, a ver. ¿Ahora? Ahora. Yo te Ahora, escucho bien, vale. ¿tú a mí? Sí, perfecto. Genial, ¿cómo estás, Alexandra? Bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Bueno, genial, genial, haciendo lo que podemos aquí confinados, intentando dar un poco de difusión a las luchas que estamos llevando. Como todos, sí. Pues sí, por ahí, ¿qué tal lo lleváis? Bien, ¿Mucho bueno, curro? sí, aquí en Madrid la verdad es que está siendo bastante, o sea, no solamente el tema del confinamiento, que de hecho nos están diciendo que vamos a ser de los últimos en poder salir, sino también el tema de los casos, ¿no? Que nos están llegando. Nosotros en Moratalaz hemos tenido pocos en relación a otros barrios, pero muchos más de los que esperábamos, la verdad. Ujú. Antes de nada, quería preguntarte si queréis hacer alguna presentación de colectivo, o sea, en nombre de quién hablas, de dónde venís, cómo habéis surgido, por qué estáis dando apoyo a la huelga, aunque que pueda parecer un poco evidente. Bueno, pues yo soy Alejandra, formo parte del comité de huelga de Moratalaz. Nosotros nos empezamos a organizar, teníamos un pequeño grupo de vivienda que era un grupo un poco particular porque nosotros hubo una época en la que sí que recibíamos casos, pero luego dejamos de hacerlo y nos dedicábamos simplemente a ir a parar desahucios. O sea, éramos un grupo de chavales. La mayor parte de nosotros formamos parte también de Distrito 14, como es mi caso y de muchas otras compañeras. Y nada, bueno, pues jóvenes con mucho tiempo y nos dedicábamos a ir a ponernos en portales. Cuando surge todo este tema de la huelga, nos dimos cuenta de que, bueno, que es hora de hacer algo más que ir a ponernos delante de los portales y empezar a organizarnos. Así que nos organizamos bueno, con gente del barrio, que pues, otros compañeros de Distrito 14, otras organizaciones que existen en el barrio y pusimos esto en marcha. Y no sé si antes comentaba Julia que no había habido mucha experiencia respecto a cómo convocar una huelga de alquileres. No sé cómo lo habéis vivido vosotras, si habéis empezado a hacer, si habéis tenido contacto con otros colectivos que os pudieran asesorar, si os ha resultado fácil empezar a dar movimientos, si habéis tenido algún tipo de aprendizaje que queréis compartir.
La verdad es que o sea, ha sido bastante complicado, ¿no? Entiendo como para todas que hemos empezado en esto, porque sí que he escuchado la última parte de lo que ha dicho Julia, efectivamente, o sea, no habíamos tenido antes la experiencia ni nosotras en persona, ni conocemos a nadie que haya vivido una huelga de alquileres y que la haya organizado, entonces es todo como muy nuevo, ¿no? Y surgen las dudas de qué es realmente una huelga de alquileres, cuáles son las similitudes, las diferencias que tiene que tener para ser realmente consecuente y alcanzar los objetivos con una huelga al uso, con una huelga laboral. Entonces, bueno, todas estas cosas las intentamos resolver por el camino, según nos van surgiendo, pero la verdad es que hay muchas dudas en ese sentido, que tenemos que ir resolviendo juntas conforme vayamos avanzando. Bueno, pasito a pasito y con la práctica, ¿no? Sí, eso es. Vale, vuelvo a repetir algo que decía antes a la gente que nos está escuchando, que si queréis ir lanzando preguntas que tengáis para la gente de Moratalaz, las iremos recogiendo y, bueno, al final de todo iremos planteando estas preguntas para que nos las responda Alejandra. Una de las que nos han hecho por Twitter es qué escenarios de futuro se esperan respecto a la huelga. ¿Cómo lo veis de cara al futuro? ¿No? Tanto a la huelga y respecto al contexto social y económico, como de aquí a 6 meses, ¿qué escenarios os imagináis? Pues empezando un poco por lo general, en cuanto al contexto general, nos estamos preparando mentalmente para vivir una crisis sin precedentes. Ya lo están diciendo los grandes medios de información del capitalismo y del Estado, y si ellos dicen que esto va a ser peor que 2008, significa que va a ser muchísimo peor aún. Entonces, bueno, pues esperamos una crisis brutal. Y lo que tenemos que hacer los colectivos en todos los ámbitos que luchamos contra este Estado y contra el capitalismo es aprovechar esa crisis para tumbar esto y cambiarlo. En cuanto a la huelga de alquileres en concreto, y bueno, el tema de la vivienda en general, yo tengo la esperanza de que pues con una difusión adecuada esto vaya mucho más, pase a ser una huelga, por así decirlo, más de desobediencia actualmente. Bueno, lo que estamos viviendo en Moratalaz, no sé vosotros por allí, es que la mayoría de la gente que nos llega son gente que ya no puede pagar el alquiler. Entonces, nosotros de hecho nos planteábamos hasta qué punto esto es una huelga, ¿no? Hasta qué punto una persona que no puede pagar un alquiler no lo está haciendo de manera consciente, por así decirlo, sino que lo hace por necesidad. La conciencia la adquirirá en el camino, obviamente, pero tenemos la esperanza de que esto se extienda a más, de que haya gente que diga, bueno, yo sí puedo pagar el alquiler, pero me vería con serias dificultades para llegar a final de mes, a lo mejor no me supone quedarme sin comida, como a la mayoría de las personas que nos han contactado, así que no voy a pagar el alquiler. Y empezar pues eso, a imponer nosotros los precios, que es a lo que tenemos que tender. Creo que la máxima a la que tenemos que tender es a que la vivienda, empezando por la vivienda, bueno, muchas otras cosas, no es un bien con el que se pueda negociar de ninguna manera, o sea, ni precios bajos ni altos, o sea, la vivienda debe Sí. ser un derecho básico y no debería de prohibirse hacer cualquier tipo de negocio con ellas, pero empezar por eso, por agrupar a lo mejor sobre todo a las personas que sean inquilinos, inquilinas de grandes fondos buitre y empezar a plantear la huelga de una manera más en clave de desobediencia, por así decirlo. Ujú. Otra de las preguntas relacionadas con esto que nos preguntaban era ¿cuánto creéis que se ha de dilatar la huelga en el tiempo para que sea el máximo efectiva posible? Pues para que la huelga No sea sé. lo máximo efectiva posible, bueno, nosotros en Moratalaz en concreto, la estrategia como que estamos siguiendo para los casos que tenemos ahora es que pidan la moratoria, quienes puedan, vamos, que todos pueden, y empezar a plantear las acciones y la presión una vez que acabe el confinamiento, que va a ser lo más fácil, porque desde aquí es bastante complicado. Entonces, un tiempo concreto no sabría decir, pero bastante. O sea, para que sobre todo los grandes propietarios empiecen a sentir en sus carteras el impago
y empiecen a darse cuenta, tanto los grandes propietarios como el Estado, que van de la mano, que tienen que tomar cartas en el asunto, pues tiene que pasar bastante tiempo y desde luego mucho más allá del confinamiento. Y sobre todo lo que tiene que pasar para que esta huelga sea efectiva es que todas esas personas que ahora mismo se han unido simplemente por una necesidad, tomen conciencia y empiecen a ir más allá. Ujú. Vale, otra cosa que nos preguntaban, porque nosotros contactamos con vosotros como Distrito 14 y nos pasasteis ¿no? Nos dijisteis que sería mejor interactuar como comité, era que cómo han surgido los comités. Si se ha dado por una cuestión de proximidad territorial, si se han dado por propietario, ¿no? De gente que tiene el mismo propietario y se han unido en función de ello, o cómo habéis empezado a funcionar vosotros y por qué. Nosotros, en nuestro caso, fue por una cuestión de proximidad territorial. Todos los casos que tenemos, menos uno o dos, creo, son del barrio, son de Moratalaz, y luego, pues los otros, o sea, ese uno o dos son de zonas cercanas que no tienen comité de huelga. Y bueno, un poco lo que he dicho al principio, nosotros, como somos un colectivo de barrio y nos movemos en el barrio, consideramos que lo más fácil y lo mejor era seguir organizándonos en nuestro barrio con el resto de compañeros que a lo mejor no están en Distrito 14, pero sí que tienen pues, una conciencia social o forman parte de otros colectivos y empezar a construir un comité así en el barrio, para el barrio. Si no, desde aquí también animar a todos los barrios que no se hayan constituido o Sí, que se puedan animar a hacer sus propios comités. sí que hace mucha falta, la verdad. Pues sí. Y vosotros estáis participando, o sea, supongo que mantenéis vuestra autonomía propia dentro del barrio, pero estáis participando dentro de alguna, no sé, estáis coordinados con otros barrios, con otros comités de otras partes del estado, o cómo habéis llevado todo esto. Bueno, nosotros estamos coordinados con todo lo que es la huelga, vamos, el Comité de Huelga de Madrid, participamos en el Comité de Huelga de Madrid, muchos de nosotros. Luego también, pues, las coordinaciones que existen a nivel estatal y poco más, pero prácticamente todo lo que hacemos es en el barrio y por el barrio. Genial, donde, donde uno vive y actúa en última instancia. Eso es. Vale, pues esto era lo que teníamos. No sé si tú quieres añadir algo más, alguna reflexión, algo que quisieras aportar a todo esto, que decir a la gente que nos está escuchando. Pues decir a la gente que nos está escuchando, bueno, nosotros es como una proclama que tenemos y que somos súper pesados siempre que vamos con esto. Hay que extender la huelga, hay que extender la huelga. Insisto, ahora mismo la mayoría de la gente que está haciendo huelga, por llamarlo de alguna manera, es gente que no tiene o sea, que es o pago el alquiler o como, y obviamente van a preferir dar de comer a sus hijos o Comer. comer ellos. Entonces, tenemos que tender, a lo mejor no ahora, pero no fijárnoslo como que no quede en el sueño de los justos, ¿no? Sino empezar a dar pasos reales en el sentido de que haya una huelga real, una huelga de desobediencia, de que toda la gente que a lo mejor no es que no pueda pagar el alquiler, sí puede, pero bueno, le supone un gran palo dejar de pagar, sobre todo la gente que está, que son inquilinos e inquilinas de los fondos buitres, y plantear una lucha colectiva en el sentido de, vale, puedo pagar mi vivienda, pero es que no es normal que en Madrid te cueste un piso 1.000 y pico euros. O una habitación en Moratalaz, por ejemplo, lo hemos visto, una habitación en el barrio, 400, 500 euros, que es uno de los barrios más alejados del centro de Madrid, que es una locura. Entonces, para que revertir todo eso, hay que extender la huelga y extenderla en clave de desobediencia. Por aquí preguntaban también que qué herramientas tenemos para pasar a la ofensiva, más allá de estar defendiéndonos, de estar parando desahucios, de estar buscando casa cuando una vecina se queda sin ella, si se nos ocurren, bien sea como la huelga misma o bien sea qué imaginarios tenemos para pasar al ataque. Yo creo que precisamente, o sea, lo que hablamos de una huelga más eso, de desobediencia, de no esperar a me han echado del trabajo, no puedo pagar, o me han bajado el sueldo, lo que sea, y no puedo pagar, entonces pues dejo de pagar, pero no porque lo haya elegido yo, sino porque no puedo, sino empezar a hacerlo en clave, pues eso, de ataque.
no vamos a pagar porque no son unos precios ya no justos, sino medianamente razonables y empezar a hacer acciones en ese sentido de, pues a lo mejor ya no es necesario todo Madrid, pues a lo mejor todos los, o muchos de los inquilinos de Fidere, muchos de los inquilinos de Blackstone o en un barrio concreto. Empezar a hacer eso, ahí es cuando yo creo que van a empezar a pensar de, bueno, igual se nos está yendo de madre, igual tenemos que darle una vuelta a este asunto. Y creo, insisto, y que nuestra máxima no debe ser que bajen los precios. Ese tiene que ser el siguiente paso al que tengamos que aspirar. Nuestra máxima tiene que ser es que la vivienda es un bien básico y con el que no se puede comerciar de ningún tipo. O sea, ni 50 euros, ni 100, ni nada. Cero. Nadie puede comprar y vender el techo de una persona. Bueno, nos quedamos con esta reflexión que me ha parecido sublime y a ver si de aquí a no mucho podemos estar imaginando estas cosas y poniendo estas reivindicaciones a pie de calle. Y bueno, Eso pues es. también mandaros un abrazo fuerte desde aquí de Valcarca y que para lo que podamos hacer estamos en contacto. Eso es. Muchas gracias por invitarnos y bueno, pues seguro que nos vemos pronto. Un abrazo. Esperemos. Chao, venga. Chao. Vale, pues vamos a dar paso ahora, creo que sí, al Sindicato de Inquilinos de Gran Canarias. A ver si están. Ahora creo que sí. A ver si está el José y si nos conseguimos conectar. José, si estás por ahí, acéptame. A ver, buenas. Buenas, ¿qué tal? Disculpen, de verdad. Lo hemos conseguido al final, lo hemos Al conseguido. fin, al fin, disculpen, es que no estoy muy familiarizado con Instagram y ha sido un poco desastre, perdón. Nada, no te preocupes, teníamos que haber hecho una prueba antes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por allí? Bien, con mucho trabajo, mucho trajín, pero bien. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, si os queréis presentar, que vosotros sois los compis más lejanos en distancia, también de dónde venís, qué es lo que hacéis, de dónde habéis salido, en qué momento habéis decidido dar apoyo a la huelga. Te doy la palabra para que te presentes tú mismo. Vale, muchas gracias. Bueno, yo me llamo José y soy miembro del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria nace en 2017, en enero de 2017, y es el primer sindicato de inquilinos del siglo XXI en el Estado español. Nosotros recogemos el testigo del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que fue quien hizo la última huelga de alquileres en el Estado español en 1933. Y bueno, el sindicato de inquilinos es básicamente una herramienta de vivienda integral. Es decir, nosotros nos ocupamos de personas hipotecadas, de inquilinas, de precaristas, de ocupas y en última instancia, sobre todo, de personas sin hogar. Porque ¿dónde van a acabar? Pues todas las anteriores, ¿no? El sindicato recoge la actividad que comenzó la Federación Anarquista de Gran Canaria en 2012 en cuanto a vivienda, porque ellos se dieron cuenta de que, bueno, la vivienda era un campo de lucha muy importante, un conflicto importante en Canarias. Estamos hablando que, por poner algunos datos, que en Canarias tenemos un 35% de pobreza infantil, un 40% de la población en riesgo de exclusión social, un 70% declara que no llega a fin de mes, 200.000 parados, 900 desahucios cada 3 meses. Es decir, es una situación muy difícil también con los sueldos más bajos de todo el país. Entonces, nada, en 2013 la FAC, la Federación Anarquista, comienza el proyecto de la Esperanza, que bueno, es la comunidad autogestionada más grande del Estado español, con 200 personas, 76 familias, más de la mitad de ellas son niños. Y bueno, la FAC se da cuenta de que a todas las personas que realojaba, los desahucios que paraba, no podía pedirles que se hicieran anarquistas de un día para otro, sobre todo si no comulgaban con las ideas. Entonces, también se decidió, por eso mismo se decidió, pues... Sería demasiado fácil si fuera así. Hombre, ya, claro, sí. Repartiendo carnés ahí. Sí, total. Impresora para repartir todos los carnés. Y nada, se decide crear este organismo y cierta organización. Y bueno, en la actualidad, por poner algunos datos, bueno, vamos a empezar desde la FAC.
tanto la FAC como el SIC han realojado a más de 1.000 personas y en 2019 paramos el desahucio de 527 personas y en lo que llevamos de años antes de la crisis sanitaria, pues a 109. Este trabajo sin duda nos sirve para plantear la huelga, que no es una experiencia que no sea nueva, no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga, sino es una herramienta que inspirándose en la huelga de alquileres de Baracaldo, de Valparaíso, de Argentina, de Barcelona y de Tenerife, pues decidimos aplicarla. Bueno, la FAC la aplicó en 2016. En una no hizo falta ni siquiera llevarla a cabo, sino simplemente amenazar, porque enseguida en un edificio el propietario, en cuanto vio que iba a perder todos los ingresos, pues accedió a todas las demandas de las inquilinas, y la otra sí que hubo que esperar un poquito más, pero al final funcionó. Entonces, empíricamente vimos que era una herramienta que funcionaba, y por eso la incluimos en nuestros principios que aprobamos en julio de 2017. Entonces, nosotras con respecto a la huelga, si hablo demasiado o lo que sea, me para, que voy como un balado. Genial, genial, todo tuyo. Vale. En caso de que, es decir, con respecto a la huelga, pues nada, nosotras viendo la situación, vimos que muchas de nuestras afiliadas nos decían que no iban a poder pagar ni de broma, porque la mayoría de ellas son trabajadoras sin nómina, sin contrato, y no solo no iban a poder pagar el alquiler si el gobierno decretaba el estado de alarma, el confinamiento, sino que no iban a poder ni siquiera comprar comida. Entonces decidimos organizarnos con esta experiencia, con la experiencia de 2016 de la FAC. Así que ya desde el 14-15 de marzo vimos el plan de choque social, vimos el plan de choque social de Eura Negra, y decidimos ya amenazar con la huelga el 18, con nuestro propio plan de choque, porque entendíamos que no se podía pedir a las instituciones que cambiaran o que tomaran medidas, sino que desde la organización, desde la sociedad organizada, había que exigir y presionar, hacer medidas de presión. Entonces el 23 llamamos a la huelga y una treintena de colectivos de todo el estado pues se une. Es decir, las premisas eran básicas: la suspensión del pago del alquiler y por otro lado la socialización de viviendas vacías en manos de bancos, en manos del Estado, incluso, que solo por poner un dato, en Canarias hay 138.000 viviendas vacías en manos sí, es una pasada. Entonces entendemos que esas viviendas deberían ponerse al servicio de personas sin hogar, ¿no? Y no dejarse de Una cosa, José, están comentando por los comentarios que se te escucha bajito. No sé si puedes o hablar un poco más alto o acercarte al móvil o al micrófono o lo que sea. Hola, ¿ahora mejor? Igual mejor. A ver qué comentan ahora, pero... A ver si... Pero espero bueno. a que Continúa. Vale, perdón. Bueno, entonces nosotras desde que empezó desde que convocamos a la huelga, pues decidimos crear un comité de huelga específico. Todas nuestras comisiones siguen trabajando a pleno rendimiento, pero obedecen a lo que decide el comité, y todas las acciones y decisiones que hemos tomado pues obedecen a lo que se decide soberanamente en el comité de huelga. La comisión jurídica empezó a currar una barbaridad. Es decir, nuestras abogadas prepararon una guía de más de 40 páginas con las dudas más frecuentes en estos casos, y empezamos a asesorar. Es decir, ayer y antes de ayer hemos estado preparando un pequeño balance que publicaremos esta semana, es decir, el fin de semana seguramente. Y el trabajo ha sido bastante intenso. Es decir, hay días en los que hemos llegado a atender a más de 60 personas, ¿sabes? Y tenemos 2 teléfonos nada más, el de la FAC y el del sindicato. Hasta ahora, tengo aquí los datos apuntados, pues hemos atendido a 932 casos en todo el estado, porque los casos no nos llegan solo de Gran Canaria ni de Canarias, sino de todas las partes del estado. Hemos ayudado a negociar suspensiones, también moratorias, quitas, cuando en este caso, como decía antes la compañera, había gente que quería seguir pagando una parte, lo que sea. Y calculamos que el seguimiento de la huelga, por lo menos por nuestra parte, de más de 1.200 arrendatarias. Y ahí, pues, Ostras, bloques bien, enteras. Hay bloques, tenemos aquí 4 bloques completos de vivienda, 3 de propiedad
vertical, el restante semi-horizontal, y hemos impulsado la creación de 12 comités de huelga, además de garantizar la suspensión del pago de casi 180 alquileres. Es decir, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, el segundo objetivo también, más importante, aparte de los dos que dije antes, era que la gente se organizase. ¿Sabes? Que la propia gente, no que tomara conciencia, porque yo creo que la gente toma conciencia de cuando no puede pagar, sino cuando se organiza y tiene un apoyo, tiene un colectivo que digamos que organiza todas esas reivindicaciones, pues a mí me parece que es indispensable para afrontar esta situación. Sí, no sé si desde tu perspectiva ves que todo el seguimiento que está teniendo la huelga viene por un lado por la situación de crisis que viene y se avecina, si podéis relacionarlo también con que hubiera un referente de que el sindicato ya venía de antes y pudiera tener cierto impacto a nivel social, de que la gente ya os conociera, o no sé qué valoraciones dais para que el seguimiento pueda ser como está siendo ahí en comparación muchas veces con otras partes del Estado donde consideramos que puede ser muy positivo, pero igual seguimos estando muy lejos de estas cifras que estáis dando vosotros, ¿no? Sí, bueno, nosotras antes de tomar la decisión de convocar la huelga, sí que hicimos un pequeño sondeo a ver, pues, entre nuestras afiliadas y demás. Y lo cierto es que ha funcionado también en parte por las redes sociales, por la difusión en redes sociales, por difusión en medios contrainformativos y también por el boca a boca, que es sobre todo donde nos ha llegado más gente. Porque gente que conoce el sindicato, de pronto gente que ha sido asesorada legalmente por el sindicato, pues tiene un montón de conocidos que también necesitan asesoramiento. Por ejemplo, ayer me llamó una mujer de Lanzarote que me decía que había creado un comité de huelga y había empezado a asesorar ella misma con la guía que nosotros le habíamos dado a sus compañeras de trabajo y los compañeros de trabajo de su pareja. Entonces es mucha gente. Entonces esos datos, por ejemplo, no los hemos Wow. contado. Así que eso sí que ha funcionado. Lo cierto es que también hay que mencionar que ha habido un apagón informativo que no es casual. Es decir, cuando se anunció la huelga, los medios, los grandes medios, reaccionaron con muchísima hostilidad. Hay que ver una entrevista que le hicieron al compañero Ruimán en Televisión Canaria, que iban a saco, iban a degüello. Y aparte, pues empezaron a salir lo que nosotros llamamos supervivientes del Titanic, que son todos estos caseros que según los medios son el 90% y que viven prácticamente en la miseria máxima y que necesitan del alquiler. Entonces, sí que hubo una maniobra por parte del Estado, aparte de las medidas del Real Decreto, para digamos, silenciar esta huelga. Y había que, nosotros lo asumimos y sabíamos que iba a ser así, no creíamos que nos fueran a dar todos los micrófonos. Mira, había dos preguntas relacionadas con esto último que estás diciendo. Una que han hecho antes, justo cuando estaba saliendo la compi de Moratalaz, que era que si crees que la lucha es diferente en función del tipo de propietario. Y otra que acaban de hacer ahora, que igual la puedes leer tú mismo, que es ¿qué discurso tenéis o cómo dialogáis con los pequeños propietarios? Vale. Con respecto a los grandes propietarios y los pequeños propietarios, lo cierto es que quien ha establecido la diferencia ha sido el propio gobierno, es decir, distinguiendo entre ellos, porque es la única diferencia que se ha hecho. Entonces, eso ha condicionado bastante las negociaciones. Es decir, no es lo mismo un gran propietario que está obligado a tomar una de las dos medidas que un pequeño propietario que se puede negar. Nosotras con respecto a los pequeños propietarios, pues tenemos varios casos. Por ejemplo, cuando nos dicen, no, pero esta gente que vive, los pobrecitos que tienen que pagar la moratoria, es decir, que tienen que pagar la hipoteca, no sé qué. Bueno, pues aparte de que hay una moratoria para la vivienda no habitual en el Real Decreto de 31 de marzo, nosotros lo que decimos es, vamos a defender, ya que ellos se están organizando para defender a quien tiene una casa, a quien no tiene ninguna. Es decir, nosotros, lo que no se puede hacer tampoco es, como dice un compañero que me hace mucha gracia la expresión, desvestir a un santo para vestir otro. Es decir, lo que no se puede es quitar el pan de la boca a uno para que estos pobres propietarios, detrás de quienes están todos los grandes fondos y todos los multipropietarios del Estado, pues no dejen de es decir, sigan comiendo. Y por otro lado, nos llamó, este es un caso que me gusta decir mucho porque nos llamó una afectada, una persona que nos decía que su propio casero, un pequeño propietario,
que usaba la vivienda para pagar es decir, él estaba de alquiler y la casa que tenía en propiedad la había alquilado para pagar la hipoteca. Entonces, el propio propietario le había dado a su, a su inquilina el número del sindicato para que negociara con nosotros, para que nosotros le dijéramos cómo pedir los microcréditos. Y al final lo que pasó es que la mujer no podía pagar ni con los microcréditos, no podía endeudarse, y le exigimos al propietario que la suspensión, que la logró. Y entonces luego al rato nos volvió a llamar el propietario, y nosotros pensando una reprimenda o amenaza, porque nos han llamado caseros también haciéndose pasar por inquilinos para ponernos de gritarnos y demás, es decir, ha sido un poco un espectáculo. Pues ese señor nos pedía, nos dijo que entendía perfectamente la situación de su inquilina, que era normal que prefiriera darle de comer a sus hijos antes que pagarle a él el alquiler, pero que necesitaba también negociar porque su casero es un fondo buitre, y al final con el asesoramiento del sindicato pues logró la suspensión de su alquiler también. Mira, luchas en cadenas, ¿no? Desde abajo llegar al pequeño propietario y del pequeño propietario al gran propietario, ¿no? Sí. Mira, pues grandes referentes. Mira, otra de las preguntas que nos decían también por Twitter es cómo podéis vincular a nuevas personas a la lucha huyendo del asistencialismo, ¿no? Una duda que tenemos muchas de las personas que estamos directamente con gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas es de cómo hacer que se vinculen a estas luchas en las que nosotros creemos, pero más allá de caer en lo que hace servicios sociales, ¿no? De dar algo como dar la limosna o cubrir esa pequeña necesidad, pero de una manera de arriba, no de igual a igual o en horizontal, ¿no? En plan, no sé cómo lo planteáis vosotros. Nosotras trabajamos por comisiones, es decir, cuando nos llega un caso, nosotras no actuamos como abogadas, no actuamos como representantes, es la propia persona que se tiene que encargar de hacer todos sus trámites, de involucrarse, y no solo eso, sino que cuando recibe ayuda del sindicato y se afilie, porque nosotros entendemos que una persona que para recibir asesoramiento del sindicato tiene que afiliarse, y esto implica pagar la cuota voluntaria de 1 euro al mes e involucrarse en el resto de luchas dentro de sus posibilidades, pues se le pide eso, es decir, simplemente que lleve la iniciativa en su propia lucha, y que luego, cuando pueda, con su experiencia, apoyar a otras compañeras, pues nada, que también lo haga. Así hemos conseguido que muchas personas que estaban en situación de precarista, en situación de ocupa, que han sufrido muchísimos desahucios y que tienen un conocimiento que muchas veces los abogados no tienen, porque se han enfrentado, llevan años décadas, enfrentándose a la administración de justicia, que tienen un conocimiento brutal, pues puedan compartirlo con las nuevas afectadas. Pero tampoco vamos a decir que esto es una cosa sencilla, porque lo cierto es que no se puede romper pues una tradición de asistencialismo, de atomización que ha llevado a cabo el Estado en un mes o en un año. Es decir, es una cosa que cuesta bastante, que va poco a poco, y que hay que ir pues aprovechando las grietas que surgen en el sistema, en la concepción que tienen pues la mayoría de la gente del sistema, para hacer barrena y reventar poco a poco conceptos que hasta hace poco se daban como sacrosantos, ¿no? Uh-huh. Pues sí, otra de las preguntas que nos dicen por aquí es cómo unir luchas entre movimientos sociales y sindicatos. Vale. Bueno, nosotras trabajamos sin ningún problema con cualquier organización afín, tenemos una forma de trabajar muy abierta, hemos compartido todos los materiales que hemos sacado, es decir, están disponibles, los hemos pasado en nuestra página web, en las redes sociales, pueden ver los burofaxes, los modelos de burofaxes, pueden ver pues las pequeñas consideraciones para cómo hacer la huelga, pueden ver la guía y demás. Y nosotros creemos que la forma más, digamos, idónea, la forma idónea de colaborar es simplemente colaborando desde iguales, una forma de trabajar totalmente honesta y horizontal, respetando las decisiones de los propios comités de huelga, y evitando a toda costa pues el verticalismo y la sumisión, porque en este caso somos todas iguales, y nosotras
por ejemplo, nos debemos exclusivamente a nuestro comité de huelga, es decir, que son nuestras vecinas, que son nuestras afiliadas, que son las que deciden cuáles son sus necesidades. No nos plegamos a agendas que no tengan nada que ver con los intereses de nuestras propias vecinas, que son ellas quienes los deciden, y creemos que a partir de ahí se puede colaborar con quien sea. Ujú. Y por aquí preguntan justo ahora también que cómo conseguís que las huelguistas no se desvinculen si consiguen su victoria particular. No sé si es algo que pasa, que la gente va al sindicato cuando tiene un problema y cuando se le soluciona el problema desaparece, o conseguís que participen y apoyen las luchas del resto de sus vecinas, o si tenéis alguna estrategia para poder Sí. conseguirlo. Como dije antes, pues nosotros lo que pedimos a la gente cuando reciba asesoramiento del sindicato es, en primer lugar, que se afilien. Y afiliarse, teniendo en cuenta que la cuota es ridícula, porque es un euro al mes, aunque bueno, para mucha gente que tenemos es una fortuna. Lo más importante es que se involucren, no solo en su propia lucha, sino también en lucha, es decir, en ayudar y apoyar con su experiencia a otras personas y a realizar actos. También gente que se meta en las comisiones de trabajo, pero tampoco vamos a decir que esto es una cosa sencilla. Es verdad que hay mucha gente que le solucionamos el problema y a lo mejor no aparece, es decir, es un porcentaje bajo dentro de lo que en realidad ocurre, pero mucha gente que poco a poco empieza a involucrarse y, como decía antes, muchas compañeras que sin ningún tipo de tradición militante han tomado la iniciativa, y hay que escucharlas hablar, porque es que es una pasada. Es decir, tenemos compañeras que imponen, ¿sabes? Madres de familias. Hace poco, cuando presentamos el documental, pues una compañera cogió a un militante tradicional de esto, un tipo de 70 años, y le dio un repaso que lo dejó tirado, ¿sabes? Es decir, su experiencia vivencial es mucho más fuerte que cualquier tipo de militancia ideológica. Pues sí, no sé, son por cosas como estas, valiosas, de vuestras experiencias, de las que muchas veces nos miramos así con ojitos iluminados, ¿no? De cómo construir luchas con la gente llana y a través del hacer. Y no tanto de generar discursos, sino de generar movimiento y generar acciones, ¿no? Es algo que, bueno, nosotros desde Valcarca y desde Eura y desde los sindicatos también intentamos tener como premisas. Por aquí nos ponen, y igual lo vamos a coger como de las últimas preguntas, porque creo que los directos de Instagram duran 1 hora y igual en cualquier momento nos echan a los dos. Así Vale, que si no. pasa, que no te asustes. Vale. Pero por aquí nos dicen, y si queréis lanzar preguntas que sean ya las últimas. Espera, que la he perdido. ¿Cómo frenar a las instituciones? O sea, ¿cómo plantearse? Entiendo que será cómo plantearse un enemigo ante las instituciones, que parecen un monstruo muy grande, y cómo hacer que las órdenes que nos llegan desde las instituciones se aminoren y no siempre creernos lo que nos llega desde arriba. Vale, perfecto. Yo creo que para frenar a las instituciones, lo primero, a lo mejor voy a decir una obviedad para algunas personas, pero para otras sé que no, es no reproducir su forma de trabajar, su forma de organizarse, y sobre todo no aceptar ningún tipo de subvención ni ser dependientes a ellas. Esto parece una cosa bastante obvia en algunos espacios, pero en otros no. En otros, pues directamente hay una connivencia y se genera una dependencia por parte de estos, sobre todo de las subvenciones. La mejor forma de pelear contra las instituciones, contra la organización del Estado, es generando una organización paralela y directamente desde abajo. Es decir, una organización horizontal con las propias vecinas y no con organismos de delegados, de representantes que negocien con las instituciones a espaldas muchas veces de las vecinas. Nos hemos encontrado con algunas organizaciones que toman la lucha en la vivienda, por la vivienda digna, como una especie de negociación entre, ¿cómo lo llamaba un compañero? Entre notables. Es decir, ellos se arrogan la capacidad de representar al inquilinado, es decir, a todas las personas, sin conocer, sin que les conozcan ni en su casa, y luego negocian con el Estado. Nosotros pensamos que eso no es una forma, sino que prácticamente hay que generar un contrapoder desde abajo con las vecinas, que son las que mejor conocen su
su situación y quienes no van a vacilar ni van a llegar a ningún tipo de acuerdo porque en ellos se le va la vida. Pues nada, la verdad es que ha sido un gusto compartir contigo. Ha sido poco tiempo, pero muy clarificador muchas de las cosas que has dicho. No sé si tú quieres aportar algo más, quieres decir algo que se te haya quedado en el tintero, algo que nos quieras compartir. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, a Aura Negra, a toda la gente de Valcarca, que la verdad es que nosotros también le tenemos mucha admiración y mucho cariño aquí desde Gran Canaria. Se decía incluso en un tuit que íbamos a adoptarle aquí, no sé si fue el compañero de la FA. Sería un orgullo maravilloso. Un hermanamiento virtual, aunque sea. Sí, por ahora sí. Y nada, simplemente decir que hay que aprovechar esta circunstancia, que más allá de los números y demás, la propia convocatoria de la huelga es un éxito y que lo que estamos viendo sobre todo es que las arrendatarias empiezan a cuestionarse por qué tienen que pagar ellas por un bien de primera necesidad, que habilitan, que mantienen, que revalorizan y ya como decía Proudhon, que han pagado desde que ha sido amortizado desde hace años con el precio de su alquiler. Hay que cuestionarse estos conceptos, una de las instituciones que es la renta del capitalismo, como el interés en el préstamo, en el lucro, como primer paso para acabar con este sistema que nos está asfixiando antes de que se recrudezca la realidad, pues, como decía la compañera de Moratalaz, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima. Lo único que podemos hacer es empezar a romper las instituciones del capitalismo y organizarnos desde abajo para que nos pille lo más preparadas posibles, porque esto puede ser bastante difícil. Genial. Pues con estas últimas palabras me despido de ti. Muchas gracias también por participar. Nos ha valido mucho teneros cerca con todo esto cuando nos empezamos a plantear nosotros cómo hacíamos la huelga. Las compis que han estado más involucradas en el comité pues han tenido muy de referente también. Y nada, seguimos en contacto para otras ocasiones. Perfecto, cuando quieran. Un abrazo muy fuerte a todas. Vale, un saludo fuerte. Un saludo. Pues aquí nos quedamos. Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado de estas entrevistas. Por ahí alguien nos preguntaba si colgaríamos las entrevistas y sí, las estamos grabando, tanto en audio como en vídeo, o sea que somos un poco pésimos con esto de las tecnologías a veces, pero iremos aprendiendo. Y la idea es que estarán colgadas en nuestro canal de YouTube. Ahí las podréis ver más adelante, esperemos que a partir del fin de semana estén. Y podéis ir disfrutándola de todo lo que se haya quedado. También deciros que mañana mismo seguiremos haciendo entrevistas. Mañana es 1 de mayo y pese a que estamos confinadas, desde Eura queríamos contribuir todos los años. Podemos hacer una mesa redonda con distintas trabajadoras y conflictos laborales que estén abiertos y con potencial. Entonces, mañana haremos un directo de Instagram a las 12:30 de la mañana, donde tendremos a Verónica, una trabajadora sexual, a Marisa, una enfermera, a Douda, del sindicato de manteros. ¿Quién me quedó? Tendremos a Larisa, una teletrabajadora, y a una compañera del sindicato de la CNT, que nos contarán sus experiencias y cómo están llevando la situación de las luchas laborales ahora mismo y cómo han cambiado todas estas condiciones de cuando podíamos estar haciendo la lucha en la calle y haciendo asambleas cara a cara y mano a mano, ahora que estamos confinadas. Desde aquí, pues daros las gracias también a todas las personas que habéis pasado por las entrevistas y que os habéis quedado, que seguimos trabajando. Nos quedan 25 segundos para despedirnos, así que muchos besos a todas, gracias por estar y 3 recomendaciones rápidas. Un vídeo, el documental de precaristas de los sindicatos de Gran Canarias, un texto de la editorial Segadoras, es el momento para hacer una huelga de alquileres, y una canción, la versión de Britney Spears que hizo el comité de huelga.